Bloque 2. Virtudes cardinales y conceptos generales de la bioética. Contenido. 1. Concepto de virtud. 2. 1.2 Jerarquía entre las virtudes. 2. 1.2.1 Virtudes éticas. 2. 1.2.3 Virtud emocional. 2. 1.2.4 Virtud moral. 2. 1.2.5 Virtud intelectual. 2. 1.3 Características de las virtudes éticas humanas. 3. 1.3.1 Prudencia. 3. 1.3.2 La justicia. 4. Significados del término justicia. 4. Las propiedades del objeto de la justicia. 4. Justicia conmutativa. 5. Justicia legal. 5. Justicia distributiva. 5. Justicia social. 5. Justicia vindicativa, forma especial de la distributiva. 5. El deber moral de la restitución. 5. 1.3.3 La fortaleza. 5. Los actos fundamentales de la fortaleza. 6. Acciones que van contra la fortaleza. 6. Partes integrantes de la fortaleza. 6. 1.3.4 La templanza. 7. Propósito de la templanza. 7. 1.4 Resumiendo las virtudes cardinales. 8. 2 Bioética, Goicoechea, 1998. 9. 2.1 Introducción. 9. 2.2 Surgimiento de la bioética. 10. 1 Los cambios en la relación sanitaria y en el concepto de salud. 10. 2 Los grandes avances científicos y técnicos en el campo de las ciencias de la salud. 11. 3 La universalización de la asistencia sanitaria en una situación de recursos limitados. 12. 3 Breve reseña histórica de la bioética. 14. 3.1 Estados Unidos protagonista de la bioética. 14. Bibliografía. 24. Concepto de virtud. Una virtud es una cualidad humana que permite a quien la posee tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más adversas para cambiarlas a su favor. El virtuoso es el que está en camino de ser sabio, porque sabe cómo llegar a sus metas sin pisar las de los otros, porque pone a los demás de su lado y los lleva a alcanzar un objetivo común. El virtuoso es el que sabe remar contra la corriente. Las virtudes se consideran cualidades positivas, y se oponen a los vicios. 1.2 Jerarquía entre las virtudes. 1.2.1 Virtudes éticas. Es la justa medida que impone la razón a los sentimientos, acciones y pasiones, que, sin el control de la razón tenderían hacia un extremo u otro. Las virtudes éticas son hábitos adquiridos voluntariamente, por la repetición de actos. 1.2.3 Virtud emocional. Es la capacidad que tiene el individuo de entender las emociones de las otras personas y actuar en consonancia con ellos. 1.2.4 Virtud moral. Es la capacidad para sentir, juzgar, deliberar y actuar conforme a valores morales. De modo coherente, persistente y autónomo. 1.2.5 Virtud intelectual. Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta. Es decir, para el conocimiento o posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y se adquieren mediante la instrucción. .3 Características de las virtudes éticas humanas. Las virtudes humanas son prácticamente indeterminadas en número y adoptan características muy variadas en los diferentes casos, de los cuales también se ocupan otras ciencias,
podemos mencionar entre las más relevantes: Prados, 2017. 1.3.1 Prudenciae. Es una virtud que ayuda a nuestra inteligencia a la hora de hacer juicios sobre cosas y personas. Es la virtud que ordena todas las acciones al debido fin, y para ello busca los medios convenientes de modo que la obra salga bien hecha. Como primera y principal de las virtudes cardinales, la prudencia es la virtud que dirige nuestro entendimiento, para discernir e imperar en cada uno de nuestros actos lo que es bueno y debe hacerse porque nos conduce a nuestro último fin. La prudencia es una fuerza o virtud intelectual nueva, que amolda la ley moral a todos y cada uno de los casos que pueden presentarse. Es en primer lugar un conocimiento práctico, partiendo del conocimiento de las verdades de la fe y de la moral. Verdades universales y permanentes, pasa al conocimiento de los hechos, de las personas y circunstancias concretas que nos rodean, y dictamina lo que debe hacerse en ese momento. Y a la vez es una decisión imperativa, que hace llevar a la práctica ese cometido. No se debe confundir con la idea de mediocridad, titubeo, indecisión o astucia, que a veces la palabra prudencia evoca en nuestro lenguaje. Para alcanzar la prudencia, el primer paso que se ha de dar para alcanzar esta virtud es la necesaria información, deliberación y examen de los medios conducentes al fin. Después vendrá el juicio o dictamen sobre lo averiguado. Y en un tercer momento, la resolución o mandato para actuar de un modo determinado. Los dos primeros nacen de la dimensión cognoscitiva de la prudencia, el tercero, de la dimensión imperativa, que es la específica de la virtud. Es fácil ver los vicios que pueden darse contra la prudencia, y que genéricamente se engloban bajo el nombre de imprudencia. (1.3.2) La justicia y es la determinación constante para dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia es una ayuda a nuestra voluntad, al tiempo que la prudencia ayuda a nuestro entendimiento. Significados del término justicia. En su acepción más corriente, del que aquí se trata, considera la justicia en cuanta virtud moral o cardinal, que tiene como fin dar a cada uno lo que le es debido. La justicia presupone la existencia del derecho a lo suyo. Este derecho a lo suyo, comprende una serie de bienes que el hombre necesita para conseguir su fin: vida, vocación sobrenatural, libertad, trabajo, honor, fama, bienes materiales necesarios para alcanzar su propio fin. Las propiedades del objeto de la justicia. La justicia obliga a dar al prójimo lo que es suyo, incluso puede ser exigido mediante la coacción externa. La satisfacción del débito se da en condiciones de igualdad estricta, es decir, el débito tiene límites bien determinados, sobre todo en el caso de la justicia conmutativa. De estas propiedades se deduce que mientras en las demás virtudes la rectitud de la acción está en función del perfeccionamiento del sujeto, en la justicia se constituye por relación a otros. De manera que puede darse en la acción una rectitud objetiva, y se da todas las veces que se respete el derecho del otro, con independencia de las condiciones y disposiciones del sujeto, rectitud subjetiva. Justicia conmutativa. Es la que se da entre personas individuales. Inclina a la voluntad a dar a cada uno su propio derecho. Rige el principio general de los contratos privados, buscando una igualdad entre lo que se da y lo que se recibe. Justicia legal. Tiene como ámbito la comunidad social. Consiste en la voluntad de dar a la comunidad lo que es suyo. El hombre necesita de la sociedad para salvaguardar sus derechos personales, pero también es deudor a la colectividad,
para que ésta pueda alcanzar sus fines. La justicia legal comprende todo lo que los ciudadanos deben al bien común, cumplimiento de las leyes civiles, impuestos. Justicia distributiva. Regula los deberes de la sociedad para con sus miembros. Tiende a la equitativa distribución de los bienes o cargas entre los súbditos según sus méritos o posibilidades. En esta modalidad de justicia, el principio regulador no puede ser la igualdad estricta, sino la debida proporcionalidad en razón de los méritos o deméritos. Justicia social. Es la síntesis de las anteriores. Justicia vindicativa, forma especial de la distributiva. Es la voluntad ordenada a restablecer la justicia lesionada mediante una pena proporcional al delito. Es virtud propia del representante de la autoridad, quien al imponer una pena, no puede tener otra finalidad que el bien común, y, si es posible, la enmienda del culpable. Pero también es virtud del súbdito, que exige el castigo no por venganza sino por celo de la justicia y hasta del culpable, que debe someterse a la pena merecida. El deber moral de la restitución. La justicia lesionada exige la reparación del daño causado. El deber moral de restituir incluye no solo devolver los bienes espirituales o materiales lesionados, sino reparar también los daños causados. 1.3.3 La fortaleza y 2. En un sentido amplio, la fortaleza es una disposición firme al cumplimiento del deber. Así entendida, coincide con una condición indispensable de toda virtud que, por definición, implica siempre un esfuerzo para superar los obstáculos exteriores e interiores. La virtud de la fortaleza nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer a pesar de que nos cueste trabajo o sacrificio. El objeto de esta virtud es el control de todos aquellos peligros que despiertan el temor o excitan la audacia temeraria, haciendo claudicar al hombre en su deber o arrastrándole a una temeridad desmedida. Los actos fundamentales de la fortaleza. Los actos fundamentales de esta virtud son dos: soportar y emprender. Estos aspectos responden correlativamente al temor y a la audacia. Como nos dice J. Piper, solo el que realiza el bien, haciendo frente al daño y a lo espantoso, es verdaderamente valiente. Pero este hacer frente a lo espantoso presenta dos modalidades que sirven, por su parte, de base a los dos actos capitales de la fortaleza, la resistencia y el ataque. Acciones que van contra la fortaleza. Son aquellos actos que constituyen, por exceso o defecto, un desorden del temor y de la audacia. Cobardía, timidez, impavidez y temeridad. La fortaleza no elimina el temor, sino que lo ordena conforme a las exigencias de la razón. Actitudes viciosas son tanto un temor excesivo ante los peligros y la muerte, como la ausencia de aquel en circunstancias en que la razón lo aconseja. La fortaleza no adultera la realidad, sino que la acepta tal como es. Por esta razón el hombre auténticamente fuerte ni ama la muerte ni desprecia la vida. Partes integrantes de la fortaleza. Hay ciertas disposiciones internas que perfeccionan esta virtud. A la actitud emprendedora, pujante y entusiasta de la fortaleza, corresponden las disposiciones internas de magnanimidad y magnificencia, es decir, la tendencia victoriosa del alma que nace de la esperanza y se alimenta de la audacia. A la actitud de permanecer intrépido ante el peligro, corresponden la paciencia, que conduce a la superación de las dificultades, y la perseverancia, cuando se requieren largos esfuerzos o constancia en el trabajo emprendido. (1.3.4) La templanza y se entiende por templanza la virtud que enriquece habitualmente a la voluntad y la inclina a refrenar los diferentes bienes deleitables contrarios a la razón. La templanza es virtud cardinal o principal, porque bajo su noción genérica se sitúan un conjunto de virtudes necesarias.
para el establecimiento del orden moral de los diferentes apetitos. Es la virtud por la que refrenamos los deseos placeres, ayudándonos a usar con moderación de los bienes temporales, como por ejemplo controlar y moderar los placeres, comida, bebida, sexualidad. Propósito de la templanza. El cometido propio de la templanza consiste, más que en resistir a los requerimientos de las pasiones, en poner orden racional en el uso de las mismas, de modo que su actuación, lejos de oponerse, contribuya al bien humano y honesto. No se trata de una destrucción, sino de un control de las mismas. La templanza, con sus diversas especies, pone orden humano en los diferentes apetitos de bienes deleitables, sensitivos o materiales. La fortaleza, moderando las inclinaciones naturales que rehuyen el dolor y, en general, todo lo dificultoso, sometiendo las inclinaciones sensitivas al trabajo y al esfuerzo para lograr el orden y la perfección humana. Para que la templanza logre ser verdaderamente virtud, es menester que este orden racional le sea ajustado en cada acto por la inteligencia, la cual solo puede hacerlo habitualmente por la virtud de la prudencia. Resumiendo las virtudes cardinales. Pleno dominio de sí mismo, que nos pone en condición de no dejarnos vencer por los placeres de los sentidos. Constancia para alcanzar el bien y la capacidad de superar los obstáculos que a ello se oponen. Firme propósito de dar a cada uno lo que le es debido. Nos dispone para comprender en toda circunstancia lo que hay que hacer. Prudencia, justicia. Fortaleza, templanza. Bioética, Goicoechea, 1998. 2.1 Introducción. El término bioética es un neologismo que aparece por vez primera en 1970, acuñado por R.V. Potter. Su composición de etimología griega hace referencia a dos realidades muy relevantes para el ser humano: bios, vida, y ethos, ética. La ética, sin embargo, hace referencia a la experiencia del deber, que lleva implícitas las cuestiones de valor que acompañan a los hechos. La bioética se ocupa de estudiar la vida, las ciencias de la vida, a la luz de los valores. Así lo afirma la Encyclopedia of Bioethics, que define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. De acuerdo con esta definición, la bioética es una rama de la ética, que se ocupa de analizar la experiencia del deber en la realidad compleja de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, que comprende aspectos como las políticas sanitarias, la definición de salud y enfermedad, la relación sanitaria, la ética de los profesionales sanitarios, la utilización de la tecnología sanitaria, la investigación en ciencias de la vida, etc. Si bien es cierto que en este sentido la bioética puede considerarse como una especificación de la reflexión ética, sin embargo, dado que los problemas a los que se refiere su labor tienen que ver con el elemento sustancial que es la vida, puede comprenderse que la bioética es el ámbito privilegiado de reflexión sobre la moral, y por ello es más que una ética aplicada como puede serlo, por ejemplo, la ética de la empresa. Surgimiento de la bioética. Existen tres factores que argumentan su aparición.
1. Los cambios en la relación sanitaria y en el concepto de salud. La medicina occidental se ha caracterizado respecto de otras interpretaciones míticas y cuasi divinas, por su intento de racionalizar los fenómenos de la salud y la enfermedad. Los griegos desarrollaron al máximo la interpretación racional de los fenómenos naturales sin acudir a causas externas divinas o cuasi divinas. Para ellos, la naturaleza está ordenada desde su propia razón interna, logos, con una finalidad propia, telas, que a su vez ordena sus propios dinamismos o cambios. El sabio es aquel que es capaz de descubrir la norma moral que existe en la naturaleza, dar razón de ella y construir las relaciones humanas de acuerdo con su mandato. Los sabios son los profesionales que actúan en el mesocosmos de su ciudad, gobernantes, en el macrocosmos de las relaciones con la divinidad, sacerdotes, y en el microcosmos del cuerpo de los seres humanos, médicos. Solo el médico, conocedor de los hechos naturales sobre la salud y la enfermedad, lo ordenado y desordenado, puede encontrar criterios racionales para determinar lo que es bueno y lo es que malo, lo ajustado o desajustado al orden natural, y tiene la obligación de imponérselo al enfermo que es, por definición, incapaz de hacerlo por su propio desorden natural. En el mundo moderno se produce la ruptura del modelo descrito. La norma moral de valoración se encuentra ahora en el propio ser humano. Él es la fuente del deber, y decide con su propia razón lo que es bueno y lo que es malo. La función de la razón no es ya someterse a la ley natural, sino ordenar la naturaleza en lo que está desordenada, enfermedad, convirtiéndose así en el principio de orden. Salud es el estado que resulta adecuado para lograr los objetivos que cada ser humano se propone y enfermedad es el estado que le impide llevar adelante su proyecto de vida. Esto conlleva dos consecuencias prácticas de gran importancia. Dichos cambios llegan también a las relaciones sanitarias, emergiendo la autonomía de los pacientes a la hora de decidir sobre su salud y los tratamientos a los que quieren someterse. Ello exige la gestación de un cuerpo de doctrina, la bioética, que ayude a asumir el cambio en las relaciones y enseñe al profesional a manejar correctamente los valores de todos los sujetos o grupos implicados en la relación, el sistema sanitario, el paciente, su familia y el mismo como profesional, con el fin de decidir lo correcto en cada caso. 2. Los grandes avances científicos y técnicos en el campo de las ciencias de la salud. Un factor decisivo en la aparición y el desarrollo de la bioética ha sido sin duda los rápidos y espectaculares avances en las ciencias biológicas y médicas. Algunos ejemplos ilustrativos de ello pueden ser las técnicas de trasplantes de órganos, con lo que han supuesto de mejora de calidad de vida de muchos pacientes, pero también de redefinición del concepto de muerte, el conocimiento de los hechos ya no es motivo para imponer los propios valores. Los súbditos se convierten en ciudadanos, los fieles en creyentes adultos, y los enfermos en usuarios. El ser humano es autónomo, puesto que se da las leyes morales a sí mismo. Con la autonomía surge el pluralismo y el reto que aparece es precisamente la armonía entre el universalismo y el respeto a la diferencia. Surgen así los movimientos sociales de liberación ciudadana y las primeras declaraciones de derechos de las personas. Dichos cambios llegan también a las relaciones sanitarias, emergiendo la autonomía de los pacientes a la hora de decidir sobre su salud y los tratamientos a los que quieren someterse. Dicho cambio ha puesto en crisis el modelo paternalista anterior en el que la supuesta incapacidad de los enfermos hacía recaer en los profesionales sanitarios la responsabilidad de determinar lo que era bueno en cada caso.
Ello exige la gestación de un cuerpo de doctrina, la bioética, que ayude a asumir el cambio en las relaciones y enseñe al profesional a manejar correctamente los valores de todos los sujetos o grupos implicados en la relación, el sistema sanitario, el paciente, su familia y el mismo como profesional, con el fin de decidir lo correcto en cada caso. 2. Los grandes avances científicos y técnicos en el campo de las ciencias de la salud. Un factor decisivo en la aparición y el desarrollo de la bioética ha sido sin duda los rápidos y espectaculares avances en las ciencias biológicas y médicas. Algunos ejemplos ilustrativos de ello pueden ser las técnicas de trasplantes de órganos, con lo que han supuesto de mejora de calidad de vida de muchos pacientes, pero también de redefinición del concepto de muerte, de aumento del costo de la asistencia sanitaria, de polémica sobre las posibilidades de transexualidad, etc. Los avances en las técnicas de reproducción humana, la inseminación artificial y la donación de semen, la fecundación artificial y la implantación de embriones, las técnicas de diagnóstico prenatal y el aborto eugenésico, la congelación de embriones, etc. La ingeniería genética en humanos con finalidad terapéutica y eugenésica. Los progresos tecnológicos en la práctica de la reanimación, el tratamiento del dolor en los enfermos terminales, las nuevas técnicas oncológicas, etc. Esta nueva situación plantea a los profesionales sanitarios la responsabilidad de decidir si todo lo técnicamente posible es éticamente correcto, o lo que es lo mismo si todo lo que se puede hacer, se debe hacer. En algunos lugares, como es el caso de nuestro país, se ha pretendido que sea el derecho el que resuelva esta cuestión. Sin embargo, ello no siempre es posible por la rapidez de los avances tecnológicos y sobre todo no parece que sea lo más adecuado, dado que en principio solo se debiera normativizar aquello que está socialmente consensuado. 3. La universalización de la asistencia sanitaria en una situación de recursos limitados. Gran parte de los países denominados industrializados ha reconocido el derecho de sus ciudadanos no solo a la salud como derecho negativo, derecho a que el Estado impida que me quiten la salud, sino el derecho positivo a la asistencia sanitaria, derecho a que el Estado me procure los medios para recuperar mi salud. Ello ha generado una situación de universalización y gratuidad de la asistencia sanitaria en los países de nuestro entorno cultural. Sin embargo, es de todos conocido que la demanda de asistencia sanitaria no tiene límite en los ciudadanos, curiosamente tampoco tiene límite la demanda de armamento. Es por ello por lo que se genera el problema de decidir cómo distribuir los recursos existentes de forma justa. Estas decisiones son sin duda decisiones éticas, en las que hay que determinar las prestaciones sanitarias que se deben y no se deben prestar, teniendo en cuenta el criterio moral de la equidad o justicia. La situación generada fundamentalmente por estos tres factores a partir de los años 70, plantea la necesidad de introducir en las decisiones sanitarias los valores y determinar lo que se debe y no se debe hacer en cada caso. La cuestión es cómo tomar adecuadamente dichas decisiones. La bioética pretende fundamentalmente ofrecer un método, es decir, proponer una serie de procedimientos razonables y estrategias efectivas que permitan el análisis y resolución los conflictos éticos que surgen en la práctica sanitaria, de modo que sus resultados puedan traducirse en actos morales. Nada más, pero nada menos es lo que pretende la bioética. Como bien dice James Fedrein, el amor que carece de estrategia no es nada más que un sentimiento efímero, y lo mismo ocurre con la ética. La mayoría de las veces se pueden evitar los errores morales más graves y tomar decisiones defendibles y respetables si se sigue el proceso adecuado al realizar las evaluaciones de índole moral.
La ética médica es muchas cosas, pero en esencia es, necesariamente, una estrategia o método. Breve reseña histórica de la bioética. El hecho de que la bioética sea una disciplina muy joven, apenas cuenta con un poco más de 30 años de historia, no quiere decir que antes no existiera ninguna clase de reflexión sobre este tipo de conflictos. Pero es en el primer tercio de este siglo cuando comienzan a hacer furor las doctrinas eugenésicas, esterilizadoras y eutanásicas que, aunque contienen sin duda aspectos positivos tanto desde el punto de vista ético como científico, son utilizadas por el régimen nazi produciendo una verdadera alarma social que obliga a una reflexión profunda sobre la calidad ética de la medicina y de la biología. El Código de Nuremberg es la primera respuesta ética que intenta poner límites al desarrollo tecnológico de las ciencias de la salud y a partir de él aparece la conciencia de que es preciso articular mecanismos que aseguren la dignidad de los seres humanos en este ámbito. 3.1 Estados Unidos protagonista de la bioética. El país protagonista en el proceso de desarrollo de la bioética fue Estados Unidos. Ello se explica por dos motivos. 1. El papel hegemónico que en medicina como en otras cuestiones ha tenido este país, y 2. Por ser Estados Unidos el primer país que se ha enfrentado con el problema que produce el pluralismo cuando un mismo hecho debe ser enjuiciado éticamente por personas con diversas y hasta dispares convicciones éticas. No debemos olvidar que la bioética pretende articular soluciones mínimamente satisfactorias para todos los implicados en un dilema o conflicto moral. No debemos olvidar que la mentalidad norteamericana pragmática y utilitarista no siempre es trasladable a Europa, donde la reflexión intelectual y la concepción tradicional de la vida requiere de planteamientos menos consecuencialistas y más asentados en principios morales, que puedan ser justificados desde la razón. Pero sin duda en el breve recorrido por los acontecimientos decisivos que han ido marcando la historia de la bioética nos encontraremos que son muchas las ocasiones en que los diversos temas han ido viendo la luz y han ido desarrollando una reflexión ética provocados por acontecimientos concretos que han sacudido la opinión pública norteamericana. Las reseñas que se exponen a continuación son de dos tipos. Uno son acontecimientos que son significativos por la reflexión, con frecuencia durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, el tema de los trasplantes, y otros son hitos que constituyen los verdaderos pilares de la bioética por explicitar códigos, principios, y marcos de referencia para el hacer posterior en las ciencias de la salud, como el Código de Nuremberg. Este repaso histórico solo llegará hasta el año 1993 pues los acontecimientos subsiguientes carecen aún de distancia temporal suficiente como para evaluar su repercusión en nuestra disciplina. Al lado de cada acontecimiento se ha dispuesto de los temas bioéticos a los que atañen con él. Fin de generar conciencia en diversos temas que son tratados por la bioética en la actualidad. 1907. El Estado de Indiana, Estados Unidos, promulga una ley eugenésica sobre la esterilización obligatoria de criminales incorregibles, imbéciles y alienados. En 1910 se creará una institución de la Administración Americana que impulsa los programas eugenésicos y en 1950 33 estados tenían leyes similares, eugenesia. 1914. El juez Cardozo emitirá una famosa sentencia sobre el derecho de autodeterminación de los pacientes que supondrá el comienzo de la introducción del derecho de los pacientes a ser informados y tomar parte en las decisiones de aceptar o rechazar tratamientos que se les puedan administrar, consentimiento informado. 1933.
Ley alemana sobre esterilización obligatoria a los afectados de defectos mentales congénitos, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, epilepsia hereditaria, alcoholismo severo, ceguera hereditaria y Corea de Huntington. Pocos años más tarde, en 1937, se amplía a los niños de color, eugenesia. Discriminación por enfermedad mental y raza. (1935) Se crea en Londres la Voluntary Euthanasia Society, primera de las asociaciones para una muerte digna que plantea el derecho de las personas a decidir sobre el modo de poner fin a su vida, muerte digna, eutanasia. 1938. Se crea en Estados Unidos la Euthanasia Society of America, que solicita que el derecho a una muerte digna se incluya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eutanasia. 1939. Hitler autoriza el comienzo del programa Acción T4 de eutanasia de niños menores de 3 años con defectos congénitos, que en 1941 se ampliará a menores de 17 años y en 1943 a niños judíos y de otras razas. Se crean 6 centros de eutanasia para llevar a cabo el programa en los que se investiga las maneras más efectivas y rápidas de causar la muerte. Sus conclusiones son utilizadas para organizar los sistemas de exterminio nazis, eutanasia eugenésica. 1948. Se promulga el Código de Nuremberg, primer protocolo de la historia sobre ética de la investigación en humanos. Insiste en el consentimiento voluntario de los sujetos de experimentación. Ética de la investigación con humanos. Consentimiento informado. 1953. Primer Código Internacional de Ética de Enfermería, Códigos deontológicos de los profesionales sanitarios. 1961. Catástrofe de la talidomida, productora de graves malformaciones congénitas en los descendientes de las mujeres embarazadas a las que se les ha administrado este medicamento. Investigación y control de fármacos. (1962) Se hacen públicos los criterios del Centro de Diálisis de Seattle para admitir o no pacientes en la unidad. En 1960 el Dr. Scribner consigue facilitar diálisis repetida a enfermos renales graves. Gracias a la construcción de un sencillo ingenio y se ve obligado a hacer una selección de los pacientes que puedan beneficiarse de esta técnica sabiendo que con ello se juega en gran medida la vida o muerte de los mismos. En los criterios utilizados además de la indicación médica, se emplean otros como conocimiento y relación con el paciente, características personales del mismo, etc. Criterios éticos de distribución de recursos escasos. Triache. 1964. La 18ª Asamblea Médica Mundial promulga la Declaración de Helsinki, como actualización del Código de Nuremberg. En dicha declaración se diferencia entre investigación terapéutica y experimentación sin finalidad terapéutica. Se establece el principio de que no es legítima la experimentación con humanos que comporte riesgo grave para los mismos. Será revisada en Tokio, 1975, Venecia, 1983, y Hong Kong, 1989 normas éticas para investigación con humanos. 1968. La revista JAMA publica un informe de la Facultad de Medicina de Harvard sobre la definición de muerte cerebral. Dicho informe plantea la creación de comités de ética en los hospitales para decidir sobre las cuestiones legales y éticas que genera la desconexión de la respiración asistida en pacientes con muerte del tronco cerebral. Comités de ética. Criterios de muerte. Tratamientos de soporte vital en pacientes terminales. 1969. Fundación en Nueva York del Hastings Center, posiblemente el centro de investigación de bioética más importante e influyente del mundo, formación en bioética.
Elizabeth Kubler-Ross publica su obra, sobre la muerte y los moribundos, que supone una nueva forma de entender cómo las personas viven psicológicamente el proceso del morir desde el punto de vista psicológico. Su publicación introduce la reflexión sobre el modo de cuidar y tratar a los pacientes terminales, cuidados paliativos. 1970. El teólogo protestante Paul Ramsey publica The Patient as Person, en el que se impulsa la noción de derechos del paciente, tanto a nivel asistencial como en investigación, derechos de los pacientes. 1971. Rensselaer Van Potter utiliza por primera vez el término bioética en un libro titulado Bioethics Bridge to the Future. En el libro plantea los retos actuales a nivel de medio ambiente y de población mundial. Bioética como disciplina. Ecología. Criterios de control del crecimiento poblacional. 1972. Se funda en Washington el Instituto Kennedy, otro de los centros de investigación en bioética con mayor prestigio internacional, investigación y formación en bioética. Sentencia del caso Canterbury v. Spence, donde se introduce el criterio de persona razonable acerca del grado de información que hay que dar a un paciente. A partir de ese momento se introduce la reflexión sobre la obligatoriedad de informar al paciente en cantidad suficiente y forma comprensible, sobre el tratamiento que se le va a aplicar con el fin de que pueda acceder o negarse al mismo con conocimiento de causa, participación del paciente en la toma de decisiones, consentimiento informado. Se hace público el estudio de sífilis de Tuskegee. Dicho estudio pretende observar la evolución natural de esta enfermedad en un momento en que ya se conocía su tratamiento con penicilina. Y esta estaba disponible. Los 400 sujetos que participan en el grupo al que no se le aplica tratamiento eran varones negros. Ninguno de ellos había sido informado. El conocimiento de este estudio y de otro en Willowbrook, en el que se infectaba a niños deficientes con destilados de heces para investigar la hepatitis, lleva a la Administración norteamericana a revisar la normativa existente de investigación con seres humanos. El Congreso de Estados Unidos crea la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Sciences, Comisión Nacional para la Protección del Ser Humano frente a las investigaciones biomédicas y de conducta investigación con humanos. Bernard Daring publica el libro Moral y Medicina, en el que a la luz del Vaticano II revisa las posiciones de la moral católica en diversos temas de conflictos éticos en medicina, teología moral católica. 1973. La Asociación Americana de Hospitales promulga la primera Carta de los Derechos de los Pacientes en Estados Unidos, que servirá de modelo para todas las posteriores promulgadas en Occidente. Derechos de los pacientes. Sentencia del Tribunal Constitucional en Estados Unidos que declara legal el aborto. 1976. Caso Karen and Quinlan. El Tribunal Supremo de New Jersey autoriza a que se desconecte el respirador artificial de una paciente en estado vegetativo persistente desde 1975 en contra de la decisión del personal médico, si un comité de ética del hospital declara que el pronóstico es de irreversibilidad cognitiva. A pesar de que existía un convencimiento generalizado de que la desconexión ocasionaría la muerte por apnea de la paciente, esta no fallece hasta 1985, 10 años después de haber entrado en coma. El tribunal sugiere que se establezcan en los hospitales comités de ética para tratar adecuadamente situaciones similares. Actuaciones y tratamientos en pacientes con estado vegetativo permanente. Comités de ética. Varios hospitales americanos comienzan a establecer protocolos con órdenes de no reanimación, actuaciones médicas al final de la vida humana. Howard Brody publica el libro Ethical Decision in Medicine, donde esboza un primer procedimiento para la toma de decisiones éticas en la práctica clínica fundamentado en la teoría de la decisión racional,
metodología y procedimientos de decisión para situaciones de conflicto ético. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba diversas declaraciones sobre derechos de los enfermos y moribundos con el objetivo de impulsar un trato digno y evitar el encarnizamiento terapéutico por medio de tratamientos que solo sirven para alargar la vida del paciente provocándole un daño sin esperar ninguna mejoría o curación. Encarnizamiento terapéutico. 1978. Se publica el informe Belmont, fruto del trabajo realizado por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos creada en 1972. Elabora una guía sobre los criterios éticos para la investigación con seres humanos basándose en la determinación de 3 principios que deben respetarse en toda investigación: beneficencia, justicia y autonomía. Teoría del principio en bioética. 1979. T. L. Bicham y J. F. Childress publican el libro Principios éticos en biomedicina inspirados en el informe Belmont. En él proponen un método deontológico de toma de decisiones en las ciencias de la salud que será el más influyente en la historia de la bioética a partir de ese momento y hasta la actualidad. Método principialista en bioética. 1980. La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica hace pública una declaración sobre la eutanasia. En ella se condena la eutanasia denominada activa aun en el caso que lo solicite el propio paciente. La declaración condena también el encarnizamiento terapéutico y acepta el derecho de todo ser humano a morir con dignidad, así como lo que denomina eutanasia pasiva o rechazo de medios desproporcionados aunque ello suponga la muerte en un menor plazo. Posicionamiento de la Iglesia Católica sobre la eutanasia. (1982). Nace Baby Doe en Indiana, afectado de síndrome de Down y estenosis pilórica. Los padres se niegan a que se le intervenga quirúrgicamente y muere a los 5 días. Se promulgan las directrices Baby Doe para asegurar que los niños nacidos con una minusvalía son tratados correctamente, en los hospitales, trato a dar a los seres humanos defectivos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa proclama el derecho al propio genoma humano y a su inviolabilidad, Genoma humano, Ingeniería genética. Se publica el libro Clinical Ethics en el que A.R. Johnsen, M. Siegler y W.J. Winslade desarrollan un método casuístico para resolver problemas éticos, método casuístico en bioética. 1983. Nace el primer Comité Nacional de Bioética en Francia, Comité Consultatif National de Éthique. Pour les sciences de la Viernes et de la Santé. Comités Nacionales de Ética. 1984. Se hace público en Gran Bretaña el informe Barnock, informe de la Comisión de Investigación sobre Fecundación y Embriología Humana. Dicha comisión realiza su trabajo con el fin de proponer medidas legislativas sobre el tema. Técnicas de reproducción asistida. 1986. Nace Baby M, y con ella la polémica ético-legal sobre la maternidad de sustitución. El bebé es gestado en el útero alquilado de una mujer que había sido inseminada por el semen del Sr. Stern. Los esposos Stern se encuentran que al nacer la criatura, la madre de alquiler, reclama sus derechos sobre la filiación y la custodia del bebé. Técnicas de reproducción asistida. Madres de alquiler. 1987. Se promulga la Donum Vitae, instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, documento elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe que condena las técnicas de procreación asistida, posicionamiento de la Iglesia Católica sobre las técnicas de procreación asistida. El Hastings Center publica el documento Protocolo de actuación acerca de la finalización de tratamiento de soporte vital y cuidado del paciente moribundo. Final de la vida y pacientes terminales.
El director del Hastings Center, D. Callahan, publica el libro titulado Setting Limits donde plantea la limitación por edad del acceso a determinadas prestaciones sanitarias. Ageísmo. Distribución desigual de recursos en función de la edad. 1988. En Alemania se inicia el proceso judicial contra una enfermera acusada de realizar 17 eutanasias involuntarias. Poco después 4 auxiliares son acusadas por la misma razón en Viena. Eutanasia. Se publican varios documentos en Estados Unidos sobre la obligación de atender a los enfermos de SIDA. Obligaciones de atención a los enfermos de SIDA. 1990. Caso Nancy Cruzan, solicitud ante el Tribunal de Missouri de retirada de todas las medidas de soporte vital, incluidas la nutrición e hidratación a una paciente en estado vegetativo durante 7 años como consecuencia de un accidente de tráfico. El Tribunal Supremo había denegado la solicitud de los padres por no existir un testamento vital. Directrices previas. Jack Kevorkian utiliza por primera vez su máquina del suicidio con una paciente diagnosticada de Alzheimer. Suicidio asistido. Se publican bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud las recomendaciones internacionales para la revisión ética de estudios epidemiológicos. Ética en epidemiología. 1991. La Organización Mundial de la Salud establece los principios rectores sobre trasplantes humanos. Ética de los trasplantes. Entra en vigor en Estados Unidos una ley federal que obliga a los hospitales que reciban fondos públicos a divulgar e incentivar entre sus pacientes la redacción y firma de directrices previas. De modo que estos dejen determinados cuáles son sus deseos y decisiones sobre determinados tratamientos que pudieran serles aplicados al final de su vida. Directrices previas. A partir de esta fecha se suceden infinidad de acontecimientos, publicaciones, sentencias. Creación de comisiones, ad hoc, que evidencian la consolidación de la reflexión bioética en los ámbitos sanitarios, políticos y judiciales. Si bien creo que no merece la pena cansar al lector con su descripción detallada, considero que cabe destacar entre todos ellos algunos que a mi juicio son especialmente significativos. 1994. La modificación legislativa que regulariza la práctica de la eutanasia voluntaria en Holanda, no como modificación del Código Penal que sigue considerándola un delito, sino a través de la reforma de la ley de enterramientos en la que se incluye la muerte asistida por el médico como una más a controlar por el Ministerio Público, que no iniciará un procedimiento judicial si se han cumplido determinados requisitos. 1995. Surge la encíclica Evangelium Vitae en la que se condena expresamente el aborto, la eutanasia y cualquier otro atentado contra la vida humana. Doctrina del Magisterio de la Iglesia Católica sobre distintas cuestiones bioéticas. 1996. La obtención a través de las técnicas de clonación de la famosa oveja Dolly y el posterior debate y polémica surgido sobre la inmoralidad de la aplicación de dichas técnicas a tejidos de la especie humana. Clonación. Referencia. Bibliografía. Colegio 24 H. Ares, 2004. Moral y Ética. Buenos Aires, Colegio 24 H. Ferrer, J. y Álvarez, J. 2003. Para fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contemporánea. Madrid, Universidad Pontificia Cacá de Comillas. Goicoechea, M. 1998. Introducción a la bioética. Bilbao, Universidad de Deusto. Martínez Huerta, M. 2004. Ética con los clásicos. Tultepec, Plaza y Valdés, SADCV. Palacios de Torres, C. Septiembre de 2009. La moral,
un concepto, muchas interpretaciones. Recuperado el junio de 2017, de Edumed, www.eumed.net/rev/cccs/03/cpt.htm. Prados, PL, 1 de agosto de 2017. Adelante la fe. Obtenido de http://adelantelafe.com/ las virtudes-cardinales-morales/. Reichels, J. 2003. Introducción a la filosofía moral. México, Fondo de Cultura Económica. Rodríguez Aguilar, M. 2005. Sobre ética y moral. Ciudad de México, Revista Digital Universitaria. Y. Una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Real Academia Española. 2. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Real Academia Española. 3. En la doctrina cristiana, virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Real Academia Española. 4. Una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Real Academia Española.